Señor nos llamó para hacer. Entonces, una de las cosas que yo quería decirles hoy es que ninguno de nosotros aquí somos personas comunes. Somos personas extraordinarias, para no decir solamente la palabra incomún. Pero nosotros no somos personas comunes. El Señor nos llamó para ser personas diferentes. Amén. Entonces, cuando usted descubre la voluntad del Señor, lo que el Señor lo llamó para hacer en este mundo, su corazón se llena de paz, de alegría. ¿Saben cuál es el problema más grande que el mundo vive hoy? Personas que no tienen propósito. Personas que viven su vida sin saber para dónde están yendo, hacia dónde están caminando. Solo que el Señor nos llamó para nosotros tener definición, saber quiénes somos en Él. Amén. Entonces realmente nosotros no somos personas llevadas por el viento. Hoy estamos felices, alegres, y mañana ¿cómo estamos? Tristes, amargados. El Señor nos llamó para tener una posición. Amén. Saber quiénes nosotros somos. Entonces, una de las cosas que nosotros hablamos culto pasado, no sé si los hermanos recuerdan, es que nosotros fuimos llamados para dominar. Amén. ¿Recuerdan eso los hermanos o no? Fuimos llamados para dominar. El Señor nos llamó para tener una posición de gobierno sobre este mundo. Amén. Amén. Cuando usted dice amén, usted dice así sea, está tomando la palabra para usted. Amén. Entonces vamos a leer Apocalipsis 1, 5 y 6. Dice así la Biblia: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Apocalipsis 5:10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos ¿dónde? Sobre la tierra. Amén. El Señor lo llamó para usted reinar sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor hizo para Dios Padre, dice la Biblia, reyes y sacerdotes. ¿Sabes? Es interesante que en la Biblia no nos habla de reyes y sacerdotes como una persona que tenía los dos cargos sobre sí. Habían reyes y habían sacerdotes. Usted sabe que en la Biblia, cuando estaba allí el tabernáculo, ¿verdad? Cuando estaba el atrio, todo cuando se hacían los sacrificios, era el sacerdote que hacía todo eso. Él era el que entraba en la presencia del Señor y hacía allí todos los sacrificios. Solo que dice la Biblia, y es interesante, que el Señor nos llamó no solo para ser reyes y no solamente para ser sacerdotes, sino para hacer las dos cosas sobre esta tierra. Amén. Y ahora vamos a ir desglosando y viendo por qué fuimos llamados para hacer las dos cosas. Para ser sacerdotes, dice la palabra. Amén. ¿Qué es un sacerdote? Yo le estaba diciendo recién, ¿verdad? ¿Qué hacía el sacerdote en la época del Antiguo Testamento? Él era una persona que podemos decir así, era un intercesor, una persona que mediaba. Era un mediador, exactamente. Él era aquella persona que mediaba entre pueblo y Dios. Esa era la función que cumplía el sacerdote en aquella época. Y hoy no es diferente para nosotros. ¿Por qué? El mundo se está perdiendo. Hay personas hoy que se están perdiendo. Solo que hay alguien que el Señor llamó para mediar, para poder ganar esas vidas. Y usted es aquel que es sacerdote delante del Señor. Amén. ¿Por qué? Un sacerdote él ministra a favor de sí, a favor de su familia y a favor de aquellos que aún no conocen al Señor. Amén. Usted tiene que ser aquel que intercede por aquel que no conoce al Señor. ¿Sabe cuál es el gran problema hoy que vemos dentro de la iglesia? Muchas veces es personas, hombres en sus hogares, como hablaba hoy Oscar, ¿verdad? Dios, el hombre, la mujer, hombres que aún no entendieron el ministerio del sacerdocio. ¿Cuál es el ministerio del sacerdocio, Pablo? Interceda por su casa, interceda por su familia, interceda por sus hijos. Amén. Interceda por aquellos que aún tampoco conocen al Señor. ¿Por qué? Porque esa es la función que el Señor nos llamó a cumplir. Amén. Entonces la gente del mundo no conoce al Señor. Hay muchas personas que aún no escucharon hablar de Jesús. No escucharon hablar de un Dios todopoderoso, de un Dios sobrenatural, de un Dios que transforma vidas. Yo siempre digo a los hermanos, recuerde cuando usted llegó aquí. Recuerde la primera vez que usted vino a este lugar, llegó destruido, con un montón de problemas, pasando por dificultades.
y usted pasó por un impacto con Dios y después comenzó a entrar en los cursos y comenzó a aprender la palabra y usted mira hoy su vida para atrás y usted dice, ¿cómo el Señor transformó mi vida? ¿Por qué? Porque hubo alguien que intercedió por usted. Hubo alguien que estaba siendo un mediador. Hubo alguien que estaba haciendo el ministerio del sacerdocio. Y el Señor hoy nos está llamando a nosotros también cumplir, amén. ¿Por qué? Porque las personas están equivocadas en relación a Dios. Usted conoce al Señor. Usted sabe que el Señor lo ama, ¿verdad? Usted sabe que Jesús ama su vida. Usted sabe que el Señor lo trajo a este lugar para transformar, para cambiar, para que usted sea una persona feliz, para que usted sea una persona alegre. Solo que hay personas que aún no saben. Hay personas que cuando piensan en Dios, piensan en todas las calamidades que suceden en el mundo y dicen, si Dios existiera, si Dios realmente fuera Dios, ¿por qué pasa todo eso? Esa es una de las preguntas prácticamente clave que el mundo se hace, ¿verdad? Pero solo que nosotros tenemos que entender algo. El Señor nos llamó para nosotros mediar. Amén. 2 Corintios 5, 18 y 19. Dice así la palabra. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres lo que sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién les encargó Dios la palabra de la reconciliación? A nosotros. Amén. Usted tiene esa palabra en su corazón. Usted tiene la palabra que puede transformar vidas, que puede cambiar circunstancias. Amén. Cuando usted ve una situación difícil, alguien está pasando, o tal vez usted ve a su hermano pasando por una crisis, pasando por un momento difícil, usted dice así, yo tengo en mí el ministerio de la reconciliación. El Señor nos llamó, amén. El Señor los llamó. Dice el libro de Malaquías que el pueblo había abandonado el sacerdocio y cosas negativas estaban pasando en ese tiempo. ¿Por qué? Porque cuando usted abandona el sacerdocio, el interceder, el mediar, cosas suceden. Cuando usted deja que las cosas pasen por sí solas, cosas pasan. Su familia puede ser atacada, su familia puede pasar por crisis, por dificultades, por causa de nosotros no mediar, no hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. ¿Cómo hoy somos sacerdotes? Orando, intercediendo, buscando al Señor, clamando. Amén. Yo le decía a los hermanos el otro día, usted hoy es un sacerdote en esta tierra, como hablábamos el otro día, ¿verdad? Usted puede orar, usted puede declarar, usted puede levantarse y decir, yo no acepto esta circunstancia. Amén. Yo no acepto este problema, yo no acepto esta enfermedad. Yo no acepto lo que está pasando en mi vida, en mi familia. No acepto. Usted puede levantarse y orar y declarar. ¿Por qué? Porque usted fue llamado a ser sacerdote. Amén. Entonces fuimos llamados para cumplir, para tener un encargo en la vida de la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque cada miembro, sacerdote, él ora. Él expulsa demonios. Amén. Él cumple la función sacerdotal. Aquel que realmente entendió para lo que él fue llamado. Amén. Entonces diga así, dígale a su hermano, eres un sacerdote. Amén. Todos nosotros fuimos llamados a ser sacerdotes. Solo que hay algo complicado que sucede en la vida de la iglesia muchas veces. Y hay podemos decir así, un virus maligno que es el clericalismo. ¿Sabe lo que es el clericalismo? Cuando las personas piensan que hay alguien superior, que hay alguien que está en otro nivel y esa persona es la única que puede orar y esa persona es la única que puede interceder y esa persona es la única que tiene el poder de orar y que personas sean sanadas. Hay personas que piensan de esa manera, solo que el Señor nos llamó a todos nosotros ser sacerdotes. Entonces cuando usted dice, no, yo no puedo orar, usted está sacando su función de sacerdote. Usted está diciendo, yo no puedo hacer esto. Eso es lo que el Señor lo llamó para hacer. Amén. El Señor lo llamó para cumplir. Entonces es interesante que el Señor quiere que nosotros podamos ser posicionados. ¿Por qué? Ser sacerdote significa ser santo. Amén. Usted sabe que el sumo sacerdote, cuando él entraba para interceder y llevar los sacrificios del pueblo, él no podía tener pecado. Él no podía tener una mancha en él. ¿Por qué? Porque él iba a estar delante del arca de la alianza. Y en él no podía haber nada
que en aquel momento lo pudiera llevar a la muerte. Entonces él entraba puro, limpio, porque sacerdote significa ser apartado, santificado. Y el Señor nos llamó para nosotros ser santificados, apartados, para ser personas incomunes, por más que esa palabra no exista. Pero hoy usted va a salir con una palabra que no existe en su mente, amén. ¿Por qué? Porque usted no es común, usted es diferente de este mundo, amén. Solo que ¿qué el diablo quiere decirle? No, vos no sos capaz. Mira tu vida, mira cómo vos vivís. Vos pasás fallando, vos te equivocás, haces cosas que al Señor no le agradan, haces cosas que realmente decís palabras que el Señor no acepta. ¿Por qué? Porque nosotros nos equivocamos, nosotros fallamos. Y el diablo está siempre diciendo, no, vos vas a ser sacerdote, vos no. El diablo es experto en acusar, solo que el Señor lo llamó para ser un sacerdote, amén. Lucas 6:33 dice así: y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Sabe? No hay nada inusual, nada diferente en usted tratar bien a las personas que los tratan bien. Es fácil, ¿verdad? Aquel que viene y lo trata bien, usted le devuelve de la misma forma. Solo que la Biblia está diciendo aquí, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? No hay mérito en tratar bien a quien los trata bien. ¿Dónde está el mérito? En tratar bien a aquellos que hablan mal de usted, en hablar bien de aquellos que hablan mal de usted. Ahí está el mérito. Y ahí está la contradicción, que muchas veces hay personas que dicen, no, Pablo, eso no va conmigo. Si hablan mal mío, yo hablo mal de él. Si me dice esto, yo le digo lo otro. Solo que la Biblia dice que en eso no hay mérito ninguno. ¿Por qué? Porque el sacerdote, él reconcilia. Él tiene el poder de reconciliar. Amén. Entonces usted fue llamado para reconciliar. Hablaron mal mío. Ore por esa persona. Libere palabras de bendición sobre esa persona. ¿Es fácil? Claro que no. Pero el Señor nos llamó para ser diferentes. Amén. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Usted ha sido en este tiempo un sacerdote? En su casa, en su familia, en donde usted está cumpliendo el ministerio de la reconciliación. Amén. ¿O usted ha sido aquel que ha dividido más todavía? El Señor nos llamó para reconciliar, amén, para llevar este ministerio adelante. 2, reyes sobre la tierra. Primero, el Señor nos llamó para ser sacerdotes, amén. Y también nos llamó para ser reyes sobre esta tierra, amén. ¿Sabe? Lo que yo le decía hoy, en el Antiguo Testamento no había como ser rey y sacerdote, solo que el Señor nos llamó para hacer las dos cosas, amén, porque en Cristo nosotros somos reyes y sacerdotes. Ahora, ¿qué es ser un rey sobre esta tierra? ¿Qué es ser un rey? Mire Eclesiastés 8:4, dice, pues la palabra del rey es con potestad. La palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá, qué haces? Un rey, él determina. Un rey, él determina cosas. Cuando un rey habla, se cumple, se hace. ¿Sabía? Cuando un rey daba una orden antiguamente y él decía, bueno, ahora vamos, el rey Herodes dijo, bueno, ahora vamos a agarrar y vamos a matar todos los niños que haya en el lugar. Usted piensa que alguien dijo, no, rey Herodes, no vamos a hacer eso. Cuando él dijo esa palabra, todo se cumplió, ¿verdad? Esa palabra salió, el dictamen salió en cada pueblo, en cada lugar. ¿Por qué? Porque reyes determinan. Y el Señor los llamó para determinar. Y como sacerdotes, mire lo que dice Deuteronomio 21:5. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. ¿Por la palabra de quién? De los sacerdotes va a suceder que toda disputa y toda ofensa va a ser decidida. ¿Por qué? Porque el sacerdote reconcilia. Entonces, donde había disputa, donde habían problemas, el sacerdote tiene la capacidad de reconciliar. Amén. Entonces dice la Biblia hoy cuando leímos que el Señor nos llamó para ser reyes y sacerdotes sobre esta tierra. Amén. El Señor nos llamó para reinar sobre esta tierra. Entonces el lugar de su reinado es la tierra. El lugar donde usted debe posicionarse es la tierra. Amén. ¿Por qué? Un rey, él es un noble. Es una persona noble. Es una persona que realmente tiene grandeza, amén. ¿Sabe? Tiene grandeza. Y después yo le voy a poner un ejemplo de Alejandro Magno. Un ejemplo muy claro, una historia una ilustración muy famosa, ¿verdad? De él. ¿Por qué? Un noble, él trata todas las cosas con grandeza y con nobleza.
¿Sabe? Un noble es así. Él no es igual a todas las personas. Amén. Él se comporta de una manera diferente. ¿Cómo usted cree que se comporta un rey? ¿Cómo resuelve un rey los problemas? ¿Será que un rey tiene problema de autoestima y dice, ay, yo no sé qué hago acá? ¿Será que voy a decidir? ¿Será que decido? ¿Será que tomo esta decisión? ¿Será que hago? ¿Será que no hago? Generalmente los reyes antiguamente, ellos tenían allí unas personas que eran las que actuaban junto con él, y muchas veces él para tomar decisiones. Bueno, hoy sucede, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, dentro de la iglesia, los pastores generalmente tienen un equipo ministerial, ¿verdad? Que en la hora de tomar decisiones, ellos toman decisiones en conjunto. No sé si usted sabe, pero en nuestra iglesia hay algo que se llama Consejo Apostólico. No sé si usted ya escuchó hablar, pero son un grupo de pastores junto con el pastor Aloysio, el pastor presidente, que hay momentos que el pastor Aloysio dice, bueno, queremos hacer tal cosa. Ahí él se reúne con el Consejo Apostólico y definen. ¿Por qué? Porque muchas veces un hombre solamente puede tomar decisiones y puede equivocarse. Ahora en el consejo de muchos, ¿verdad? Hay personas que pueden decir, pastor, y tal cosa, y lo otro, y podemos ir tomando decisiones en conjunto. ¿Por qué? Para que todo vaya mejor. Y es así que funciona el Consejo Apostólico, ¿verdad? Solo que un rey, él no tenía esos problemas de, ¿será que hago? Miedo de decidir, miedo de tomar decisiones. No. ¿Por qué? Porque él era el rey. Amén. Solo que hoy ser reyes sobre esta tierra no se trata de tener una corona sobre nuestra cabeza. Se trata de una posición espiritual. Amén. Usted fue llamado para ser un rey de forma espiritual. No se trata de la formación que tengamos. No se trata de cuánto dinero usted tenga, de cuántos bienes, de todo lo que usted posea. No se trata de, la formación, yo soy abogado, doctor. No se trata de eso. Se trata de la posición espiritual que realmente usted tiene en el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús, Él es soberano sobre esta tierra, dice la palabra. Y Él instituyó reyes. Amén. Y usted es un rey sobre esta tierra. Amén. ¿Sabe? Salomón, dice la palabra, que él fue uno de los reyes más sabios que anduvo sobre la faz de la tierra. Mire Proverbios 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Y es interesante Proverbios. ¿Por qué? Porque aquel que es realmente un rey y aquel que es sabio, él realmente guarda las cosas. ¿Sabe? No hay peor cosa que un líder de célula escuchar algo de un hermano y hablarlo con otra persona. Es una de las cosas más tristes que pueda suceder dentro de la iglesia. O que usted un día venga y me diga, Pablo, yo estoy pasando por tal circunstancia. Amén, cuenta hermano, hable. Y el hermano habla y yo voy y me reúno con otro hermano y digo, mirá, fulano está pasando por tal y tal y tal problema. Eso no es nobleza. ¿Sabe? Eso es ser realmente una deshonra hacia la persona que nos habló. ¿Por qué? Porque el rey, él vive en este mundo, pero no se mezcla con este mundo. El mundo, es normal que en el mundo haya chusmerío, ¿verdad? En el mundo es normal que haya contiendas, que haya todo eso de hablar mal uno del otro. En el mundo es así, pero nosotros no fuimos llamados a ser de este mundo, amén. Nosotros no somos de este mundo. Rey, él vive en el mundo, pero no se mezcla con las cosas del mundo, amén. ¿Por qué? No se convierte en un hombre vulgar, no es un hombre torpe, no es un hombre que le gusta las ideas mundanas, chistes mundanos. El hombre que es rey sobre esta tierra es una persona refinada, una persona diferente, amén. ¿Sabe? Hay un versículo en la Biblia, Génesis 47:7, no lo tenía anotado ahí, Pablo. Dice la Biblia así: también José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Jacob bendijo a Faraón. Es interesante este versículo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra a Faraón. Era uno de los poderes máximos que había en aquel momento. El faraón era uno de los hombres más importantes en aquel momento. Jacob, de modo diferente, ellos estaban prácticamente sin nada. La tierra no estaba produciendo, ¿verdad? José estaba en Egipto. José había hecho que guardaran toda la provisión y Egipto comenzó a vender. ¿Recuerdan la historia bíblica o no? Y ellos comenzaron a vender. Solo que en ese momento vienen los hermanos de José y al fin y al cabo termina viniendo toda la familia.
En el momento que José introduce a Jacob a ver a Faraón, ¿por qué? Porque José ya era prácticamente el gobernador sobre la tierra de Egipto. Después de Faraón estaba José. Cuando él es introducido allí junto a Faraón, dice la palabra que él bendijo a Faraón. ¿Por qué? Porque hombres que realmente tienen reinado en sí, bendicen. Amén. Cuando usted entiende que usted es un rey sobre esta tierra, usted sabe que tiene el poder de bendecir a otros. Amén. No de maldecir, no de hablar mal. Escuché esto y voy a hablar para fulano. No, bendecimos cuando somos reyes sobre esta tierra. Amén. ¿Por qué? Porque no es una posición física, es una posición espiritual. Amén. Como yo le hablaba la palabra pasada, las personas pueden verlo en la calle y pueden ver en usted un don nadie. Pero el Señor, cuando lo mira, ve un rey caminando sobre esta tierra. Amén, porque para eso fuimos llamados. Dice la Biblia en Hebreos 7:7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Cómo? Faraón aparentemente era mayor que Jacob. Pero dice la Biblia que el menor, ¿no? El menor era bendecido por el mayor. ¿Por qué? En posición espiritual, Jacob estaba por encima de Faraón. Y hoy el Señor lo llamó a usted a estar por encima de las circunstancias. Amén. ¿Por qué? Porque usted es rey. Cuando usted habla, las cosas suceden. Amén. Cuando usted habla, las cosas son transformadas. Cuando usted se levanta, como Jesús se levantó y dijo, tempestad ahora cesa, para ahora. Las cosas cambian. ¿Por qué? Jesús era sacerdote, pero Él era rey sobre esta tierra. Jesús cambiaba las circunstancias. Amén. Había muerte. Jesús decía, ahora Lázaro resucita. Y todo cambiaba. ¿Por qué? Porque Él era un rey andando sobre esta tierra. No había cómo alimentar casi 20,000 personas. Dice la Biblia que eran más o menos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Haga una cuenta de hoy, una familia normal, 2 hijos, el padre y madre y 2 hijos. Daría aproximadamente 20,000 personas. No había cómo, era imposible. Solo que un rey se levantó, un sacerdote se levantó y dijo, aquí va a haber provisión. Y las cosas sucedieron. ¿Por qué? Porque cuando hay rey y sacerdote, las cosas cambian. Amén. Pablo, estoy pasando por esta circunstancia y no cambia. Interceda. Levántese como sacerdote. Amén. Porque las cosas van a comenzar a suceder. Eclesiastés 10:17. Dice así la palabra. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Feliz es la tierra donde hay hombres y mujeres que entendieron que fueron llamados para ser reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque personas nobles tienen un propósito definido. Amén. No importa la circunstancia que usted esté viviendo hoy, no importa cómo usted está pasando hoy, eso no define lo que usted es sobre esta tierra. Amén. No importa. Puede estar pasando un problema difícil. Puede estar pasando una enfermedad que no tiene solución. Usted es rey sobre esta tierra. Amén. Usted es un rey y un sacerdote sobre esta tierra. Y quería hablar para finalizar la oferta de los nobles. Número 7, 1 al 3 dice así la palabra. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. ¿Sabe? Este capítulo es el más grande de Números. 87 versículos tiene este capítulo 7. Y habla sobre las ofrendas que fueron dadas al santuario, que fueron entregadas. Y se mencionan los nombres de los príncipes y sus ofrendas. Habla del nombre de cada príncipe y cada ofrenda. Es interesante, hermanos, si usted comienza a leer este versículo, es que usted no lee dónde está el mandato
para comenzar a ofrendar? ¿Dónde está que dice ahora deben ofrendar? Ahora deben dar. No dice. La Biblia simplemente nos empieza a contar todas las ofrendas de las personas. ¿Sabe por qué? Déjeme decirle algo. Hoy usted está en un lugar, está sentado ahí, ¿verdad? Está escuchando la palabra, tuvimos el momento de adoración, ¿no? Tuvimos el momento de cantar, de adorar al Señor. Usted está aquí. ¿Por qué? Porque lugares, ellos cuentan. El lugar hace parte de donde nosotros estamos hoy. ¿Sabe? Lugares existen antes que personas. Dice la Biblia que cuando Dios colocó al hombre en el Edén ya estaba pronto. Ya existía todo. Y Dios fue y creó al hombre, la mujer y los colocó. Cuando usted llegó a este lugar ya existía. Amén. Lugares existen antes que personas. Cuando el tabernáculo fue levantado, ahí llegaron las personas. Solo que ¿cuál fue la primera acción de los príncipes? ¿Cuál fue la primera acción? Ofrendar, dar. ¿Por qué? Porque nobles ellos dan. Nobles ellos ofrendan. Y es ahí que yo quería contarle la historia de Alejandro Magno. No sé si usted ya escuchó hablar. Yo creo que en una predicación hace mucho tiempo atrás yo hablé. Cuando él iba entrando en una ciudad, un mendigo se le acercó y le pidió una limosna. Solo que ¿cuál fue la limosna de Alejandro Magno? Le dijo, te haré gobernador de una ciudad. Esa fue la limosna de Alejandro Magno para un mendigo. Y el mendigo lo quedó mirando así como diciendo, pero ¿cómo? Es demasiado. Solo que él en aquel momento le dijo, yo te doy de acuerdo a mi grandeza, no de acuerdo a la tuya. Es impresionante que Alejandro Magno le estaba diciendo a aquel hombre, yo no te doy de acuerdo a lo que vos mereces, yo te doy de acuerdo a lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque nobles ellos ofrendan de acuerdo a lo que ellos son. Amén. Cuando usted entiende que usted es un rey sobre esta tierra, usted comienza a cambiar su forma de orar, su forma de hablar, su forma de expresarse y su forma de ofrendar, su forma de dar. ¿Por qué? Porque nobles entienden y saben dónde ellos están colocados. Saben dónde fueron plantados. Amén. ¿Por qué? Porque las ofrendas, si usted comienza a analizar ofrendas de príncipes, de reyes, tienen especial atención delante del Señor. Un capítulo de 87 versículos quedó marcado en la Biblia por ofrenda de hombres. Y yo quería hablar con usted de 3 características de la oferta de un noble. Primero, ofrendan voluntariamente. Dice en el versículo 3 ahí del capítulo 7, 6 carretas llenas y 12 bueyes. Fue todo lo que ofrendaron estos hombres. Y como yo le decía, no había estatuto para ofrendar. No había algo que obligara a aquellos hombres a dar. No había nada que dijera tienen que hacerlo. ¿Por qué hicieron? Porque nobles son generosos. Reyes, personas que entienden quiénes son generosos. Dan. Amén. Ellos dan, no tienen problema. ¿Por qué? Porque la nobleza comienza en el corazón. Su corazón tiene que ser transformado para usted entender que usted es un hombre y una mujer que tiene que ofrendar. Amén. Entonces no dieron porque una petición formal. Dieron porque sintieron en su corazón. Amén. Y el Señor lo llamó para usted ser realmente un noble delante de Él. ¿Sabe? Jesús, Él era un noble. Jesús era una persona diferente. Jesús era alguien completamente diferente a este mundo. Era alguien que marcaba la diferencia. ¿Por qué? Nosotros hablamos recién, ¿verdad? Que cuando usted lo insultan, ¿cómo usted devuelve? ¿No? ¿Cómo usted devuelve cuando usted lo insulta? Cuando usted va en el tránsito, y me gusta eso porque ahí los hermanos caen siempre. En el tránsito los hermanos caen, ¿sí o no? Usted va en el auto manejando y alguien se le tire. El otro día, Rafael, vos lo hiciste. Bueno, yo estuve presente. Ni vamos a dar los detalles. Pero en el tránsito, hermano, es donde salta enseguida, ¿verdad? La carne sale con potencia ahí, ¿no? ¿Sí o no? Entonces devolvemos de manera diferente. Pero el Señor nos llamó para nosotros ser completamente diferentes a este mundo. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba en aquel madero crucificado, Él no dijo, Señor, estos hombres me colgaron, estos hombres me maltrataron. Elimínalo de la faz de la tierra. Muchas veces nosotros hablamos así, ¿no? Él dice, no le tomes en cuenta, perdónalos, no saben lo que hacen. El Señor nos llamó para nosotros responder de manera completamente diferente a lo que el mundo puede responder hoy. Amén. Jesús era noble. ¿Sabe? La santidad
emanaba de Jesús. Solo que déjeme decirle algo, pecadores, leprosos, la mujer de flujo de sangre, personas que tenían pecado se acercaban a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era santo, pero Él nunca se alejó de las personas de este mundo. Él vivió en este mundo y nunca se contaminó, pero las personas deseaban estar con Él. Déjeme decirle algo, los fariseos, nadie quería a los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos eran llenos de leyes, llenos de reglas, llenos de cosas. Eran tan religiosos que las personas no querían estar con ellos. Ahora Jesús andaba rodeado. Jesús andaba rodeado de multitud, dice la palabra. Yo no sé si usted ya escuchó hablar, pero la multitud de aquella época no eran 2 o 3 mil personas. Eran miles de personas que andaban atrás de Él. Por eso Zaqueo, cuando quiso ver a Jesús, tuvo que subir arriba de un árbol. Era imposible poder llegar cerca de Jesús. La mujer del flujo de sangre se tuvo que arrastrar entre la multitud para tocar solamente la punta de las vestiduras de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús emanaba santidad, pero Él también emanaba que las personas lo quisieran, estar cerca de Él. Entonces hoy nosotros fuimos llamados no para ser aquellos que marcan distancia con personas que tienen problemas en el mundo. No, yo no me acerco con él porque aquel es tal cosa. Yo no hablo con aquel porque fulano es tal cosa. Solamente las personas van a ser transformadas cuando reyes y sacerdotes cambien esta generación. Amén. 2, ofrecieron para hacer la obra más leve. Dice Números 7:6. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. ¿Saben? Los levitas, ellos eran los que transportaban en el desierto. Cuando el pueblo de Israel estuvo caminando en el desierto, recuerdan que el pueblo de Israel estuvo 40 años, ¿verdad?, caminando en el desierto. En aquella época, cuando iban a transportar las cosas, ellos estaban en un lugar, acampaban, estaban un tiempo ahí, levantaban campamento y seguían. ¿Quién transportaba todas las cosas? Los levitas. Eran los que se encargaban de hacer eso. Entonces dice la Biblia que cuando llegó toda esta ofrenda a Moisés, Moisés la recibió y lo dio a los levitas. ¿Saben? Los levitas tuvieron un arduo trabajo en aquel tiempo. Dice más o menos que tuvieron que transportar 100 bases de plata por el medio del desierto. Cada base esas de plata pesaba 34 kilos. Y ellos tenían que transportar aquello en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos realmente eran personas que tenían una función a cumplir y ellos la cumplían, ellos hacían. ¿Por qué? Porque el noble, la persona noble, alivia las cargas de los otros. Entonces cuando usted es una persona noble, usted ve que el hermano está atribulado, está pasando por un tiempo de dificultad, ore con el hermano. Pregúntele, ¿está pasando por algún problema? ¿Está pasando por algún dificultad? ¿Puedo orar por ti? ¿Puedo orar por vos? ¿Puedo realmente hacer algo? ¿Por qué? ¿Sabe? Hoy el mundo, ¿sabe qué es lo que el mundo hace cuando una persona está mal? Trata de enterrarlo un poquito más, ¿verdad? Cuando una persona está pasando por una crisis, está mal, las personas tratan de, como el dicho aquel, no hacer leña del árbol caído. Ya escuché ese dicho, ¿verdad? Las personas hoy son así. Solo que el Señor nos llamó para ser completamente diferente y nobles ayudan para aliviar la carga. Amén. Nobles, ellos están ahí para aliviar las cargas de los demás. Y tercero y último, ofrendaron por amor al altar. El versículo 10 dice así: ofrendaron los príncipes para la congregación del altar el día en que fue ungido. Sí, presentaron su ofrenda ante el altar. ¿Qué representa el altar para nosotros hoy? ¿Qué representa ese altar? Representa el mensaje de la cruz. ¿Sabe? Hubo alguien que un día fue entregado por nuestra causa. Hubo alguien que un día murió por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, como reyes, nosotros primero debemos contribuir si entendimos y amamos el mensaje de la cruz. Si usted entendió el mensaje de la cruz, ¿por qué? Hoy el pastor Luis Rigonato Yengoyani, él hablaba, ¿no? La iglesia, como nosotros siempre explicamos, Dios no necesita su dinero. ¿Por qué? Dios es rico. Ahora, ¿quién es que necesita su dinero? La obra para continuar adelante. ¿Y cómo Dios va a utilizar y cómo Dios va a hacer para que esta obra continúe? Usted es uno de esos contribuyentes para que esta obra continúe. Amén. Entonces el Señor realmente nos llamó ¿para qué? Para aquellos que aman la obra del Señor, invertir. Dice el versículo 12, y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. ¿Sabe qué significa Judá? Significa alabanza.
Entonces aquel hombre fue el primero de la tribu de Judá, el primero realmente en entregar su ofrenda delante del Señor. ¿Sabe, hermano? Muchas veces nosotros tenemos un gran problema. Y es que antes de nosotros adorar, nosotros nos quejamos en medio de las circunstancias. Cuando usted está pasando por un problema difícil, usted difícilmente adora al Señor. Usted reclama, ¿verdad? En el nombre de Jesús usted no reclama. En el nombre de Jesús usted no reclama, amén. Pero realmente uno de los grandes problemas que tenemos muchas veces en los tiempos difíciles es reclamar. Ah, si Dios me amara, si Dios me cuidara, si Dios estuviera aquí. Como dijeron las hermanas de Lázaro, ¿verdad? Señor, si tú hubieras llegado antes, mi hermano estuviera vivo. Jesús no precisaba llegar antes. Jesús precisaba llegar en el momento correcto para hacer el milagro. ¿Sabe? Déjeme decirle algo. El Señor va a llegar en el momento correcto para que su milagro suceda. Amén. El Señor va a llegar. Solo que nosotros tenemos que entender que nosotros fuimos llamados para ser diferentes. Diferente de lo que es este mundo. Amén. ¿Por qué? Usted es una persona incomún. Amén. Amén. Usted no es igual a todos. Entonces vivamos dignos de la vocación que el Señor nos llamó para hacer. Amén. Tal vez usted diga, Pablo, yo estoy lejos de ser eso que estás hablando. Estoy lejos de conseguir ser un sacerdote y ser un rey. Mis actitudes muchas veces son diferentes, pero el Señor nos llamó para ser. Amén. Y si el Señor nos dejó la promesa, es porque Él puede hacer que nosotros seamos reyes y sacerdotes sobre esta tierra. Amén. Que usted sea un rey y un sacerdote. Colóquese en pie. Vamos a estar orando en este momento. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el Señor nos llamó para ser reyes. Y usted va a ser un rey sobre esta tierra. Amén. Usted va a ser una persona que va a marcar esta generación. Va a marcar la vida de personas. Amén. Usted va a marcar la vida de personas a su alrededor. Tal vez usted dice, hasta ahora no he cumplido. Hasta ahora no he sido. Pero el Señor va a levantar en usted un clamor y un fervor por las personas que están a su lado. Amén. Y usted va a comenzar a clamar por aquel compañero de trabajo que, como hablábamos la otra vez, le hace la vida imposible. Y usted va a comenzar a decir, yo bendigo la vida de fulano. Yo bendigo su vida, bendigo su casa. Usted no va a orar más, que lo echen. Usted va a comenzar a orar que lo bendiga. Que el Señor bendiga la vida de esta persona. Él va a ser un hermano conmigo. Él va a estar junto conmigo en la iglesia. Amén. Usted va a comenzar a orar por aquel vecino que cuando lo ve le grita cosas, le dice algo, habla mal de usted. No importa lo que esa persona haga. Usted va a comenzar a liberar palabras de bendición. ¿Por qué? Porque usted fue llamado para mediar, para ser un intercesor entre el mundo y el Señor. Amén. El mundo se está perdiendo, pero hay gente que el Señor está buscando hoy para que se levanten para interceder. Amén. Cierre sus ojos y en este momento vamos a estar orando. Vamos a estar declarando que reyes y sacerdotes se levantarán en este lugar. Amén. Reyes y sacerdotes que van a hablar, van a levantarse y van a declarar palabras que tienen autoridad, que tienen poder. Amén. Porque el Señor nos llamó para ser, en el nombre de Jesús. Amén. Pues la música puede levantarla un poquito más. Amén, Maxi. En el nombre de Jesús. Vamos a estar orando ahora. Me gustaría que usted coloque la mano en el hombro de una persona y vamos a estar declarando en el nombre de Jesús para que esa persona realmente en este tiempo sea un rey, sea un sacerdote sobre esta generación, sea alguien que va a cambiar, va a transformar en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, declaramos en este momento, Señor, tu palabra, Señor, siendo ahora como una espada, Señor, en cada corazón. Señor, en el nombre de Jesús, que se levante, Señor, en este lugar, que se levante una generación de reyes y sacerdotes, de hombres y mujeres, Señor, que van a gobernar sobre esta tierra, van a interceder, Señor, por las circunstancias, van a interceder por sus vecinos, van a interceder, Señor, por sus hermanos, Señor, por aquellos que tal vez hoy son enemigos, podemos ver así, pero el Señor está cambiando, el Señor está transformando corazones, vidas están comenzando a ser transformadas en el nombre de Jesús. Aleluya. Declaramos ahora, Señor, levanta, 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 Señor, hombres que serán sacerdotes en su casa, hombres, Señor, que van a interceder por su familia,
Hombres, Señor, que van a interceder por su esposa, por sus hijos. En el nombre de Jesús, aleluya. Levanta aquí, Señor. Levanta hombres que serán reyes sobre esta generación. Levanta mujeres, Señor, que van a ser realmente reinas sobre las circunstancias. Señor, levanta, Señor, en este tiempo. Marca, Señor, en nuestros corazones, Señor, el ser reyes. Señor, no como una posición natural, pero sí como algo espiritual. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Porque creemos que tu bendición está sobre nuestras vidas. Señor, tu poder está sobre nosotros. Aleluya. Señor, reyes no se mezclan con este mundo. Oh, reyes no se mezclan, Señor, con esta generación caída, con los pecados de este mundo. Señor, reyes transforman, reyes cambian, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, donde nosotros entramos, Señor, el ambiente tiene que cambiar. Donde nosotros llegamos, las circunstancias tienen que cambiar. Señor, donde Jesús llegaba, había tristeza, la alegría comenzaba a fluir. Señor, donde había muerte, la vida comenzaba a fluir. Y que así seamos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Hermano, tome conciencia que el Señor lo llamó para ser un rey y un sacerdote. Cuando usted entre en un lugar y haya espíritu de muerte, haya enfermedad, el Señor lo llamó para que usted en aquel momento, la vida del Señor comience a fluir. La sanidad, los milagros comiencen a fluir. En el nombre de Jesús. Para eso el Señor nos llamó. Para eso el Señor nos ungió. Para eso el Señor te levantó. Tú eres un rey sobre esta tierra. Tú eres un sacerdote sobre esta tierra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, imprime en nuestro corazón. Imprime en nuestro corazón realeza, Señor. Imprime, Señor, en nosotros realeza. En el nombre de Jesús, Señor, que no miremos para las circunstancias, que no miremos para lo que nos está rodeando hoy, sino que sepamos quiénes somos. Señor, Jesús estaba en aquel barco y la tempestad era terrible, pero Él sabía quién era Él. Él sabía quién era Él, Jesús. Oh, aleluya. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que no importa la circunstancia que puedas atravesar, tú sabrás quién tú eres en Jesús. Cuando se levanten grandes tempestades, tú simplemente levantarás tu mano y dirás: tempestad, cálmate. En el nombre de Jesús. Cuando vengan los momentos difíciles, cuando venga la enfermedad, cuando vengan los problemas, simplemente tú te vas a levantar y vas a decir: ahora problema, cállate. En el nombre de Jesús, el Señor quiere que nosotros nos posicionemos como aquello que nosotros somos sobre esta tierra. Tal vez usted muchas veces no se sienta capaz, no se sienta apto para orar por las circunstancias. No es por lo que usted siente, es por lo que Jesús hizo por nosotros. No es por lo que usted siente, es por lo que Jesús es en nosotros. Aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declare unas palabras sobre la persona que está a su lado y diga: tú eres un rey, tú eres un sacerdote, tú fuiste llamado para cambiar circunstancias, tú fuiste llamado para orar y que la tormenta pare. En el nombre de Jesús, aleluya. El Señor va a hacer cosas extraordinarias en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Usted es un sacerdote, un rey sobre la faz de esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Que tenga una semana bendecida, extraordinaria. En el nombre de Jesús. Amén.